Hola, buenas tardes, soy la doctora Andrea Gómez, soy cardióloga pediatra del Hospital de Puerto Montt. Vamos a hablar ahora de síncope en pediatría. Bueno, el síncope es la pérdida brusca y la transitoria de conciencia del tono postural. Es de breve duración y con recuperación completa e inmediata. Y esto tiene que ver con la disminución de la perfusión cerebral. El presíncope es la sensación prodrómica con síntomas vegetativos, con mareos, estos giros de objetos, sudoración fría, visión borrosa y o palidez, pero sin pérdida de conciencia. ¿Ya? Es más o menos al 1 al 3% de las consultas de servicio de urgencia pediátrico. Ya el 15% de los niños adolescentes van a tener al menos un episodio de síncope, es más común en las mujeres, y el 80% van a corresponder a síncopes vasovagales. Solamente del 2 al 10% son cardiogénicos, ya, y puede sí producir una gran alarma en los pacientes y en las familias. ¿Ya? El enfrentamiento tiene que ser sindromático, ya es un síntoma, no una enfermedad, ya, y que puede tener varias causas. Y lo importante es la precisión diagnóstica, ya que esto no puede dar el pronóstico vital, ver las recurrencias y el tratamiento. ¿Ya? No todos los episodios de pérdida de conciencia transitoria son síncope, ya que el síncope, su sustrato fisiopatológico es la hipoperfusión cerebral. ¿Ya? El síncope, dentro de este contexto de la pérdida transitoria de conciencia, tenemos que ver si hubo pérdida de conciencia, sí o no, ya, si hubo pérdida de conciencia, si este fue transitorio, si fue de rápido comienzo, si fue de corta duración, si hubo recuperación espontánea. Si entramos de esto, podemos ver si hay, pues fue no traumático o traumático. Si es no traumático, tenemos el síncope, pueden ser convulsiones, algo psicógeno o causas raras. ¿Ya? Dentro de la fisiopatología tenemos la hipoperfusión cerebral, que esto hace que haya una caída de la presión arterial con disminución del gasto cardíaco, ¿ya? O disminución de la resistencia vascular sistémica o una combinación de ambos. ¿Ya? Se ha visto que un cese brusco del flujo cerebral por 6 a 8 segundos puede causar pérdida de conciencia completa. Y en adultos, en los TIL test, se ha visto que una caída de la presión sistólica menor de 60 mililitros de mercurio se asocia con síncope. ¿Ya? Hay una alteración del sistema de respuesta del sistema nervioso autónomo, ya que en condiciones normales ya cuando disminuye el retorno venoso al ventrículo derecho y el volumen eyectivo, se produce una inhibición de los mecanorreceptores y los vasoreceptores atriales y de la arteria pulmonar, ya con estimulación de los vasoreceptores del seno carotidio. Esto produce una reacción simpática que con un aumento del inotropismo y del cronotropismo, ¿ya? Y con aumento de la resistencia vascular sistémica. Así se mantiene la presión arterial y la perfusión cerebral. En el caso del síncope, ya se produce lo mismo, ya con esta reacción simpática, con inotropismo y cronotropismo y el aumento de la resistencia vascular sistémica, pero al producirse una contracción miocárdica vigorosa, se estimulan las fibras C vagales intramiocárdicas y hay una respuesta paradójica que es parasimpática con disminución de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial y se produce el síncope. Dentro de los síncopes autonómicos están los neurocardiogénicos o vasovagales, que es por el ortostatismo prolongado, por espacios cerrados, por dolor, ya están los síncopes situacionales y los espasmos del sollozo. Después están los síncopes cardiogénicos, donde están las arritmias, la disfunción miocárdica y la obstrucción del tracto de salida. Y las causas metabólicas, psicógenas o neurológicas se pueden referir como pseudosíncope porque su sustrato fisiopatológico es diferente. La etiología ya de síncope vasovagal no es muy precisada, pero existe este consenso de este rol reflejo del sistema nervioso central asociado al sistema cardíaco. Ya hay un evento inicial que es el más común, que es el cambio de posición. Ya de estar de una sedestación a bidepestación rápida o bipedestación prolongada. Ya esto tiene el efecto en el llenado gravitacional, el aumento de
del llenado gravitacional venoso en extremidades inferiores y pelvis, ya, y se producen en hipovolemia central abrupta con disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Ya, este reflejo autonómico puede ser secundario a este. Hay un pródromo de 1 o 2 minutos con náusea, malestar epigástrico, esta sudoración con palidez, cefalea, mareo, visión de túnel, debilidad de extremidades inferiores, ¿ya? Y muchas veces los pacientes lo pueden reconocer y se puede evitar el síncope posteriormente, ¿ya? Y hay situaciones clásicas que están asociadas: la micción, los baños de agua caliente, la deglución, la típica extracción de sangre y la valsarla, ¿ya? Cuando hay mayor posibilidad de tener una enfermedad estructural o funcional cardíaca es cuando no hay pródromo, ya, porque puede haber una bradicardia severa o asistolía, o cuando hay palpitaciones y dolor precordial. Ya, otro diagnóstico diferencial con el pródromo puede ser esto cuando las personas hiperventilan por crisis de ansiedad que se produce precordialgia, acrocianosis, parestesias distales. El síncope en el ejercicio: si hay pródromo o el síncope ocurre post ejercicio, ya lo más probable es que sea un síncope vasovagal, un síncope inducido por el ejercicio, que pasa cuando hay deshidratación previa, hay hiperventilación y vasoconstricción cerebral. Si no hay pródromo y el síncope es en ejercicio, hay mayor riesgo de patología cardiovascular. El ortostatismo se define como la caída brusca, o sea, la caída de la presión arterial significativa al bipedestal, ya si cuando es mayor, al menos de 20 milímetros de mercurio de presión sistólica o de 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Esto después de 3 minutos de estar de pie. Aquí hay una falla del sistema nervioso autónomo, ya con alteración en la vasoconstricción. Y esto produce síncope al permanecer de pie por esta falla. ¿Ya? El espasmo del sollozo o apnea emotiva se presenta entre los 6 a 18 meses, ya, y se produce por un gatillo emocional intenso. Dura alrededor de 1 minuto, ya, y pueden presentarse convulsiones. Se presenta en el 2 a 5% de los niños y el 10 a 20% va a desarrollar después síncopes vasovagales. La evolución es benigna y lo que hay que hacer es tranquilizar a los padres. Tiene dos formas clínicas. Están los cianóticos, ya que hay llanto intenso, apnea, cianosis, y se produce esta pérdida de conciencia, ya, y hipotonía. Y esporádicamente está asociado de espasmo o clonías, ya, y se produce taquicardia durante el evento. Y están los episodios pálidos, que es menos frecuente, pero hay ante el miedo o un golpe súbito, hay un grito y luego hay pérdida de conciencia, hipotonía y clonias cortas y recuperación inmediata. Y esto está acompañado de bradicardia. El síncope de causa cardíaca es poco frecuente, pero tiene una mortalidad hasta 50%. Puede estar asociado a arritmias rápidas o lentas, que es lo más frecuente, y anomalías estructurales, a la disminución, por disminución de contractibilidad como las miocardiopatías, ya obstrucción del tracto del tracto de salida del ventrículo izquierdo que obstruye el flujo sanguíneo, ya, o estenosis aórtica o pulmonar o hipertensión pulmonar. Es poco frecuente, el 5% de los casos, ya, en general no tienen pródromo, ya, pero sí pueden estar precedidos de palpitaciones, de fatiga o de dolor precordial, y están relacionados con el ejercicio o estrés emocional. Pueden requerir reanimación y hay generalmente una historia familiar para muerte súbita, para arritmia o de infarto precoz o de síncope. ¿Cómo se hace la evaluación? Como todo, anamnesis y examen físico, y esta vez asociado a un electrocardiograma. La edad de presentación es importante, la existencia o no de pródromo, mareo, sudoración, visión borrosa, náusea, palidez, palpitaciones. Factores precipitantes: calor, estrés, dolor, visión de sangre, ruido, tos, ya. Posición en la que se encontraba el paciente antes del síncope, si hubo un cambio de posición brusca, si se estaba acostado y se paró bruscamente, etc. Si estaba realizando actividad física, si hubo cambio de coloración, si se asociaron a convulsiones, la duración del episodio,
cómo se recuperó posteriormente, los síntomas post-recuperación, o el uso de fármacos antihipertensivos, antigripales que pueden producir arritmia, antidepresivos, antiarrítmicos, diuréticos, fármacos que prolonguen el QT, enfermedades concomitantes. Dentro de la historia familiar, si hay muerte súbita juvenil o muerte súbita lactante, si hay antecedentes de síncope, de convulsiones, de muerte accidental por inmersión o accidente automovilístico, ya que puede estar asociado a arritmia, ya uso de marcapaso o desfibrilador, hipoacusia congénita que está asociado a síndrome QT largo congénito o cardiomopatía. ¿Ya? Entonces los signos de alarma tenemos de los antecedentes familiares, antecedentes de muerte súbita, ya muertes prematuras o inexplicables, ya antecedentes familiares de cardiopatías congénitas o arritmias, ya o marcapasos como miocardiopatía hipertrófica, displasia, brugada, QT largo, antecedentes personales de cardiopatía congénita, ya o enfermedad de alguna enfermedad del corazón conocida previa o antecedentes de cirugía cardíaca, intolerancia al ejercicio o algún medicamento. Historia clínica, si ocurrió durante el ejercicio o en situaciones de estrés, o durante la práctica de natación, o durante el sueño, o estímulos auditivos como despertador, que esto está asociado a QT largo. Si fue brusco, sin pródromo, si tiene palpitación y dolor torácico, si requirió RCP o si es un niño pequeño menor de 6 años. Dentro de la exploración física, cualquier anormalidad del examen físico cardíaco, ¿ya? Y los hallazgos al electrocardiograma, ¿ya? El examen físico tiene que ser completo, ya con signos vitales, el estado general, las características físicas, ya antecedentes Marfan, neurofibromatosis, sordera, el examen cardiovascular, auscultar ojalá en supino y sentado, ya y alteración al ritmo cardíaco y un examen neurológico. El electrocardiograma se debe realizar a todos los pacientes. En general es de bajo rendimiento, pero un examen barato, sencillo de realizar, no es invasivo y es sensible para síncope cardiogénico. Ya la sensibilidad del electrocardiograma con el cuadro clínico más el examen físico para un síncope cardiogénico es de un 96%. Y hay que hacer una evaluación detallada del electro, el ritmo, alteración del PR, del QRS, de la onda delta, del intervalo QT. ¿Ya? Y si hay una discrepancia de un 9% entre la interpretación entre médicos de urgencia y los cardiólogos. ¿Qué se puede ver? Podemos ver síndrome en el Wolf Parkinson White, un PR corto con QRS ancho y una onda delta. Un síndrome en el QT largo, un QT mayor a 0,45, brugada ya con todas las características y signos de miocardiopatía hipertrófica con criterios de crecimiento auricular, de hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones de la repolarización o ondas Q. ¿Ya? ¿Qué hacer? Ya, si tengo un paciente con una pérdida de conciencia, hay que ver si está estable o inestable. Si está inestable, hay que hacer el ABC, ya monitorización y todo el manejo de urgencia. Si está estable, da tiempo para hacer una anamnesis, exploración física, una glicemia, un electro de 12 derivaciones y ojalá tomar la presión en decúbito y bidespestación. Si la glicemia dio menos de 45, tiene una hipoglicemia, eso no es un síncope, ya. Si el electro es patológico, tiene cualquiera de las alteraciones nombradas, hay que hospitalizarlo. Si no es un electro que es normal, pero el síncope fue desencadenado por el ejercicio, por disnea de esfuerzo, por antecedentes familiares, tiene antecedentes familiares de arritmia o de muerte súbita, hay que derivarlo al cardiólogo. Y hay obviamente que solicitar también evaluación neurológica si se piensa en algo neurológico. Cuando derivar al cardiólogo, síncopes que se desencadenan con el ejercicio. Ya eso es lo principal. El síncope que ocurre tras terminar el ejercicio es un neurocardiogénico o vasovagal, provocados por síntomas de estrés o peligro, ya que pueden estar arritmia en el contexto de un QT largo o taquicardias ventriculares, también asociado a la natación o el sueño o con estímulo auditivo. Antecedentes familiares de muerte súbita en personas jóvenes, antecedentes familiares de cardiopatía o arritmia de base genética, que haya en el examen físico, la anamnesis, algo que sugiera cardiopatía, un electrocardiograma patológico, síncopes bruscos asociados a traumatismo sin pródromo, y aquellos que
con la anamnesis y el examen físico no quede claro que es un síncope vasovagal. El tratamiento del síncope vasovagal ya es prevenir la recurrencia y evitar los daños. Ya hay que educar al paciente, recalcar que es algo benigno, que el reconocimiento hay que reconocer los gatillantes y los pródromos y utilizar maniobras para evitar el pródromo, postura supina, maniobras físicas, aumentar el consumo de líquidos, ¿ya? Y evitar agentes que disminuyan la presión arterial. El tratamiento del síncope cardiogénico es prevenir la recurrencia y los daños, ¿ya? Y el tratamiento va a depender según la patología. Ahora hablar del dolor torácico. Ya, el dolor torácico también es una consulta en servicio de urgencia frecuente. Ya, el más frecuente es el idiopático y sí está asociado a ansiedad familiar, a aprensión por este riesgo de muerte súbita. Ya en un pequeño porcentaje es una patología grave y puede ser recurrente que puede alterar las actividades del niño. ¿Ya? Hay que enfrentarlo según la edad. En los niños más pequeños, las causas más frecuentes pueden ser cardiorrespiratorias. Ya en los adolescentes es más psicógeno y en promedio de edad entre 12 a 13 años, con un leve predominio de mujer versus hombre, especialmente en la adolescencia, y cerca del 50% son recurrentes. Ya, y la segunda causa más frecuente de consulta cardiológica, pero menos del 5% es de causa cardiológica. Dentro de la etiología puede ser causa patología cardíaca o extracardíaca. De la patología, de las causas de dolor, de consulta por dolor torácico, ya en la urgencia, solamente la cardíaca es de un 2 a 5% y en la consulta cardiológica pediátrica entre un 3 al 7%. Entonces las causas no cardiológicas son más o menos entre el 95 al 98%. ¿Ya? Dentro de las causas cardíacas tenemos los trastornos del ritmo, ya las alteraciones estructurales, los procesos inflamatorios y las causas vasculares y misceláneas. Dentro de las causas más frecuentes son las arritmias. Están las taquiarritmias. Dentro de las taquiarritmias, las más frecuentes son las taquicardia parasítica supraventricular, ya que pueden producir palpitación, dolor de inicio y término súbito generalmente, ya, y pueden estar asociadas. Ya, dentro de alteraciones estructurales tenemos la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que puede ser provocada por una estenosis aórtica o por una miocardiopatía hipertrófica. El dolor, este tipo de dolor es secundario a isquemia subendocárdica y el típico dolor de infarto opresivo retroesternal intenso, que puede estar irradiado a cuello y espalda, a uno o ambos brazos. Y especialmente tener atención en la triada que es dolor, síncope o palpitaciones durante el ejercicio. ¿Ya? Y pueden presentar un soplo ya para esternal izquierdo que puede estar irradiado al cuello, que aumenta al estar de pie y en valsalva. ¿Ya? Y el electro puede tener signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo o ondas Q patológicas. ¿Ya? Dentro de las anomalías de las arterias coronarias son raras, ya puede ser anomalía en el origen de la arteria coronaria o su trayecto, que produce una obstrucción de la arteria coronaria, ya entonces tienen un dolor tipo isquémico. Ya el 85% se van a manifestar en los 2 primeros años de vida. El resto pueden permanecer asintomáticos o dar clínica en edades posteriores como muerte súbita, síntomas con el ejercicio, con este dolor tipo isquémico y el electro con signos de isquemia, miocárdica, infarto antiguo o un electro normal. Ya, de los procesos inflamatorios está la miocarditis, que puede ser desde un cuadro muy leve a fulminante y muerte. Ya tiene dolor torácico, taquicardia y palpitaciones y disnea. Los ruidos cardíacos pueden estar apagados, puede haber galope, taquipnea, patomegalia. En la mayoría de las veces está alterado el electrocardiograma y la radiografía tórax puede presentar cardiomegalia, infiltrados intersticiales, derrame pleural. La pericarditis también es un dolor retroesternal súbito intenso y generalmente aumenta con los movimientos torácicos y típicamente disminuye al sentarse e inclinarse hacia adelante. Y puede haber un cuadro viral en curso. El electro tiene voltajes disminuidos con alteración del ST, con T negativas y cambio de la repolarización. La radiografía con cardiomegalia. Ya los hallazgos de los electros de
de la pericarditis y la miocarditis son muy parecidos. Ya en la miocarditis sí pueden aparecer bloqueos AB incompletos, bloqueos AB completos, ya, y extrasístoles. De las causas vasculares misceláneas, que son menos del 1%, está la enfermedad de Kawasaki, pero en pacientes que tuvieron compromiso coronario por la enfermedad de Kawasaki, esto secundario a estenosis de la arteria coronaria, se produce isquemia. Pero los pacientes que no tuvieron compromiso posteriormente no van a tener compromiso. El vasospasmo coronario primario es muy infrecuente en los niños, también un dolor tipo isquémico con elevación de CT y elevación de enzimas, ¿ya? Y el vasospasmo coronario secundario, este sí hay que tenerlo en cuenta especialmente en adolescentes por el uso de marihuana, cocaína u simpaticomiméticos, que son los descongestionantes. Ya se ha visto que pueden haber infartos en personas adultas, está estimado en un 6% por el uso de cocaína, y sí hay que considerarlo en la historia, y es el típico dolor opresivo con náuseas, vómitos, diaforesis, y cursan con hipertensión, taquicardia y taquipnea. Dentro también la aneurisma y la disección aórtica, ya en pacientes sanos o con factores de riesgo, como pacientes antecedentes de coartación aórtica o de estenosis aórtica, pacientes con síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos o otras alteraciones del tejido conectivo, síndrome de Turner, antecedente de trauma y el dolor punzante severo ya en la parte anterior del tórax o posterior y se irradia cuello y hombro. Y en la radiografía se ve típicamente el ensanchamiento del mediastino, derrame pleural, etc. Dentro de la patología extracardíaca ya tenemos el músculo y la pared costal con las causas idiopáticas, que también son abundantes, ya la causa respiratoria, ya la psicógena, las gastrointestinales y las misceláneas. Dentro de la causa idiopática, dentro de las más frecuentes, ya son episodios de dolor intenso, pero son cortos, muy autolimitados, no duran más de 10 días, son recurrentes y están relacionados o no con el ejercicio. No tienen otros síntomas y el dolor no se puede reproducir y tiene un examen físico normal. Dolor musculoesquelético, lo más típico es la costocondritis, con inflamación de las uniones costocondrales o esternoclaviculares o esternocostales. ¿Ya? Y es variable en localización, puede ser unilateral o tener uno o más cartílagos costales, generalmente de la cuarta a la sexta unión costocostral, más izquierdo es más frecuente, ¿ya? Y es reproducible a la palpación y aumenta con la inspiración. El TIC-C es una forma de costocondritis, pero afecta a la segunda unión costocondral y se produce aumento de volumen y ahí puede durar meses o años. De las causas respiratorias, la más frecuente es el asma, especialmente en niños más pequeños, con disnea en relación a la actividad física y se puede enseñar tos, sibilancia y hay que estar la historia familiar de asma. Otras causas respiratorias pueden ser la neumonía, el derrame pleural, ya que donde el dolor aumenta con los movimientos respiratorios, pero están asociados a fiebre, a disnea, ya. El neumotórax, que es un dolor brusco e intenso, ya puede haber antecedentes de trauma, asimetría a la auscultación como murmullo pulmonar disminuido. La psicógena, también una causa muy frecuente, un dolor es atípico con una clínica muy inespecífica asociado a dolor abdominal, a cefalea y también puede haber un acontecimiento psicológico desencadenante. Gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, cuerpo extraño, colecistitis también puede asociarse a dolor torácico. Miscelánea, la mastalgia en niñas prepuberales, por lesiones quísticas o en la edad puberal. Ya el herpes zóster, ya el dolor comienza antes de la erupción de las vesículas y este dolor urente muy intenso. ¿Cómo lo evaluamos a estos pacientes? Con la historia, ya hay que ver el tipo de dolor, ya es poco específico en pediatría, pero en niños más grandes se puede lograr. La localización y la radiación, si es localizado, irradiado al hombro, a mandíbula, si es interescapular, la intensidad, que no tiene mucha relación con la gravedad del cuadro, el tiempo de evolución. Si es crónico, estamos asociados a causas musculoesqueléticas o a gastrointestinales o a no cardiológicas. Ya más agudo está relacionado con más causas cardiológicas.
¿ya? Y el factor precipitante, ejercicio, comida, y si está asociado a otros síntomas, especialmente palpitaciones, ya síncope, mareo, fiebre, etc. De los antecedentes personales, antecedentes de asma, cardiopatía congénita, de válvula aórtica bicúspide, de miocardiopatía, trastornos genéticos, trastornos del colágeno, ya consumo de droga, la historia familiar de muerte súbita de origen cardíaco o una muerte de causa no precisada, especialmente menor de 50 años, de cardiopatías heredables o de hipercolesterolemia familiar. Las características del origen del dolor cardíaco es el típico dolor central que puede irradiarse a extremidades superiores o a mandíbula. Opresivo, este es el típico que describen como un elefante encima del pecho, asociado a síntomas autonómicos como la sudoración, náusea o palidez. Y el dolor torácico en ejercicio es el que más importa, el que es significativo, especialmente si tiene estas características típicas y si es asociado a presíncope, a síncope o palpitaciones. El examen físico es normal en un 40-60% de los casos. Hay que tomar los signos vitales, ver la pared torácica, la auscultación cardíaca, los pulsos, la palpación abdominal. Ya ver el rango de movimientos, los síndromes de hiperlaxitud están asociados a alteraciones cardíacas, ver la piel, si hay antecedentes de trauma u otras malformaciones. Banderas rojas potencialmente que aumentan la probabilidad de dolor torácico de tipo cardíaco. Historia personal o pasada de cardiopatía congénita o adquirida, síncope al ejercicio, síncope de tipo, eh, dolor torácico de tipo cardíaco al ejercicio, ya estado de hipercolesterolemia o hipercoagulabilidad, ya historia familiar de muerte súbita, ya o de episodios isquémicos en pacientes jóvenes o de cardiopatías o arritmias hereditarias como el QT largo o el Brugada, ya si hay antecedentes de desfibrilador implantable, de alteraciones del tejido conectivo o el uso de cocaína o anfetamina. Ya, ¿qué significativo la historia? Asociación con el ejercicio. Siempre un síncope de asociación con el ejercicio es significativo. Ya si se radia la mandíbula, la espalda o brazo izquierdo, ya si es más, o el dolor es más en supino, ya se aumenta. Si está asociado con fiebre o la historia de enfermedad sistémica inflamatoria, si hay de tumores, de hipercoagulabilidad, de miopatías prolongadas o inmovilización, ya de la historia familiar, muerte súbita inexplicable, muerte súbita abortada, cardiopatía, hiperlipidemia familiar, hipertensión pulmonar. Al hallazgo físico, obviamente, si cualquier alteración al examen físico cardiológico, hepatomegalia, disminución de los pulsos periféricos, fiebre, taquipnea, edema, ya, y al hallazgo, al electrocardiograma, ya hipertrofia ventricular, crecimiento auricular, alteraciones del ST, ya bloqueos de AB de alto grado, ya el extrasistolía supraventricular o ventricular, defecciones del eje, etc. Ya dentro de hay claves para distinguir causas según la anamnesis, pueden estar asociados con el ejercicio, la cardíaca están asociados con el ejercicio, a mareo, a vértigo, cambio de coloración y palpitaciones. Las otras causas respiratorias, gastrointestinal, musculoesquelética, tienen sus características especiales. Ya, dentro de los exámenes según el examen físico y la historia. Ya, de como la radiografía de tórax, por ejemplo, electrocardiograma, si hay signos de infección, hemograma y PCR, isquemia, si hay signos de isquemia, enzimas cardíacas y test de droga. ¿Ya? ¿Qué indicaciones de radiografía? Si el dolor fue severo y agudo, ya si el dolor os despierta, si historia de cuerpo extraño, ya fiebre, tos, disnea, signos de trauma, ya o alteración de la auscultación pulmonar. Ya el electro, cualquier
cosa que haya pensar que es de causa cardiológica, si hay banderas rojas, ya signos de alerta, si el dolor es tipo pericardítico, si hay sensación esta sensación en un niño preescolar, sensación de disconfort o de dolor en un niño preescolar también, palpitaciones, ya ocultación anormal, ritmo anormal cardíaco, ya sea brady o taquicardia, ya. Y también historia familiar de muerte súbita, arritmia hereditaria, cardiomiopatía o marcapaso o desfibrilador implantable. ¿Ya? Y cuando referir al cardiólogo, cuando el dolor sea de tipo cardiogénico, ya especialmente si al ejercicio, si tenemos un electro anormal, ya si hay antecedentes de enfermedades cardíacas hereditarias, ya obviamente cuando hay un examen físico anormal, un síncope que esté asociado a síncope inducido por el ejercicio o disnea, palpitaciones o cianosis.